Gracias, Paz. Muchas gracias, Andrés y Jesús, como siempre, por organizar estos seminarios. Bien, yo antes de empezar quería un poco contar cuál es la motivación, ¿no?, que creo que está detrás de este seminario, por lo menos la mía, ¿no? Bueno, todos somos conscientes de que nuestra actividad de investigación, pues estamos influidos por todo tipo de sesgos, ¿no? Sesgos cognitivos, ideológicos, crematísticos, incluso de área de conocimiento. Es decir, hay muchas veces que va a hablar un penalista y dices, es que antes de que hable ya sé lo que va a decir sobre este tema concreto. Hablar un laboralista sobre un determinado tema y dices, ya, es que antes de que hable, y normalmente no te equivocas, hay veces que sí, pero sin embargo, a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, cuando los constitucionalistas y los administrativistas empezamos a hablar de estos temas. Yo empecé a ver una correlación de que casi todos los constitucionalistas se decantaban por una solución y o la mayoría, la gran mayoría de los administrativistas se decantaba por otra. Y yo la verdad es que eso no me lo esperaba. O sea, era una correlación más o menos fuerte o débil, pero y no me la explicaba, ¿no? Entonces, un poco, y se ha ido acentuando, ¿no?, esta correlación. Bien. El problema, la cuestión que se planteaba es que, obviamente, teníamos una pandemia muy grave y había que adoptar medidas restrictivas de derechos. Y la cuestión era quién, qué poder público podía adoptarlas y bajo qué condiciones. Entonces, las posibles soluciones eran, bueno, había que declarar el estado de excepción, había que declarar el estado de alarma, o las comunidades autónomas, en virtud de las habilitaciones contenidas en la legislación sanitaria, básicamente la Ley Orgánica 3 de 1986, podían adoptar medidas, ¿no? Bien, no voy a explicar ahora cuál es la normativa aplicable, los preceptos de la Constitución, pues la reserva de ley, la regulación del estado, de los estados excepcionales. Todos más o menos conocemos, ¿no?, lo que dice la Ley Orgánica de los estados de alarma. Bueno, pues para suspender derechos hace falta el estado de la excepción. El estado de alarma se puede declarar en casos de pandemia y, bueno, el gobierno de España... No, todos más o menos conocemos los famosos artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 3 de 1986, que es cierto que contiene unas habilitaciones muy, muy indeterminadas, ¿no? Pues permiten adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización y control. Para controlar enfermedades transmisibles se pueden adoptar medidas oportunas, pero no sé más, para el control de los enfermos, de las personas que hayan estado en contacto con ellos, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible, ¿no? Evidentemente, unas cláusulas muy, muy indeterminadas. Bien, antes de exponer cómo se ha enfocado, cómo se han interpretado las dos maneras de ver estos preceptos, yo creo que conviene ver lo que ha pasado en la práctica, ¿no? Lo que ha pasado en la práctica es que en una primera fase, bueno, pues las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas adoptan algunas medidas. Durante el estado de alarma se adoptan las grandes medidas. Eso es una psicofonía. No lo sé. Medidas, obviamente, muy restrictivas de los derechos, sobre todo de la libertad de circulación, gran confinamiento, y durante la... ¿Esto qué? Perdón. No lo sé, parece... Bueno, durante... No, tampoco. ¿Esto qué es? Bueno, voy a ver si puedo continuar. Bien, durante la desescalada sabemos que inicialmente las comunidades autónomas comienzan a adoptar medidas de confinamiento generalizado. Ya, el micrófono. El micro, es que el micro el de... volumen del ordenador. Sí, el micro quítalo. Espera, ya, creo que ya. ¿Ya? Vale. Bueno,
En una primera fase, las comunidades autónomas empiezan a adoptar medidas y esas medidas se entendió, no sé si de manera acertada o desacertada, que requerían una autorización judicial. Entonces, algunos tribunales, algunos juzgados las ratifican y otros no. Eso provoca que, claro, sobre todo en algunos casos, por ejemplo en el de Aragón, no había posible escapatoria, parecía que la única posibilidad de adoptar esas medidas de confinamiento era decretar el estado de alarma. Y eso es lo que acaba ocurriendo. Se dicta un tercer estado de alarma, porque el segundo se dictó para Madrid, una cuestión un poco a la que no merece hacer referencia. Entonces, este estado de alarma contempla limitaciones básicamente de la libertad de circulación, también de la libertad de reunión, a pesar de que la ley orgánica del estado de alarma no permite explícitamente limitar el derecho de reunión. Se da una delegación amplísima a las comunidades autónomas para que modulen esas restricciones, cheque en blanco. Se eliminan varias garantías, básicamente la previa autorización judicial y el procedimiento administrativo previo, y además, lo ha dicho Lorenzo, se prorroga por nada menos que 6 meses. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues aquí yo sí que voy a generalizar, porque bueno, es necesario simplificar y yo reconozco que mi posición pues, va a estar un poco sesgadilla, pero yo creo que sí que conviene generalizar un poco para simplificar un poco las cosas, ¿no? Entonces yo veo dos grandes posiciones. Una interpretación, digamos, constitucionalista, que digo, no todo el mundo se va a ajustar, no todos los constitucionalistas se ajustan a esta visión, pero bueno, un poco por simplificar un poco. Yo creo que esta visión ha podido ser influida por una visión centralista del Estado, por una manera de interpretar y de ver el derecho, digamos, formalista, que podríamos decir, bueno, es una visión poco atenta a la realidad del tiempo en el que nos ha tocado aplicar la ley, a alguno de los bienes constitucionales en juego, fundamentalmente a la vida, la integridad física, de los que habla el artículo 15 de la Constitución, a la finalidad de las normas aplicables y a la peculiaridad de la situación esta tan dramática, ¿no? Es una visión que ha sido minoritaria en la jurisprudencia. Lo que pasa es que, claro, si algún tribunal superior de justicia, como el de Aragón, pues mantiene esta posición, pues de alguna manera ha forzado el cambio del estado de alarma, ¿no? Y la segunda gran visión sería una visión administrativista, que ya digo, simplifico porque es obvio que no todos los administrativistas han sostenido esta posición. Hemos de ser conscientes de que solo una pequeña muestra de constitucionalistas y de administrativistas ha escrito sobre estos temas, se ha pronunciado en Twitter, es decir, somos una muy pequeña minoría, ¿no? Y encima, bueno, ha habido voces divergentes, ¿no? A mí me parece ver que aquí, en esta posición, ha habido una influencia de una visión algo más autonomista, más federalista, no sé cómo llamarla, una visión más pragmática del derecho, más atenta a la realidad del tiempo en el que hay que aplicar la ley, a todos los bienes constitucionales en juego y a la finalidad de las normas y el contexto. Y es una posición que creo que ha sido mayoritaria en la jurisprudencia. Bien, la primera cuestión, ¿estado de excepción o estado de alarma? Bueno, pues aquí, yo no diría aquí que han sido los constitucionalistas, pero a mí me pareció ver en su momento que hubo gente que trató de interpretar qué era la suspensión y qué era la limitación de derechos, ¿no? Era abstracto. Bueno, pues yo soy escéptico al respecto, porque además es que no teníamos jurisprudencia constitucional al respecto. Interpretar estos dos conceptos en el vacío, pues a mí lo razonable, me parece más razonable, pues llevar a cabo una interpretación pragmática. Vamos a ver, aquí el gobierno, en estas situaciones tan excepcionales, debe tener un cierto margen de apreciación, de discrecionalidad, si queréis, para elegir el instrumento de protección más adecuado en cada caso. Es inevitable reconocer al gobierno ese margen, habida cuenta de
de la urgencia, de la necesidad, de la incertidumbre existente, de la falta de jurisprudencia previa al respecto. Segundo lugar, una vez intervienen las Cortes, porque la gran diferencia entre el estado de alarma y el estado de excepción es que en el estado de excepción hace falta una autorización legislativa previa, una intervención previa del legislador, del Parlamento. Bueno, pues una vez intervienen las Cortes Generales cada 15 días, me parece que el problema no es tan grave, o sea, es prácticamente irrelevante. Es decir, las garantías son iguales en los dos casos. Y luego, vamos a ver, yo creo que es excesivamente costoso gestionar mediante un estado de excepción una situación que se va a prolongar más de un año prácticamente. Entonces, ¿tiene sentido recurrir a aquel estado de excepción? Pues yo lo dudo mucho. La segunda gran cuestión, estado de alarma en medidas autonómicas. Bueno, pues todos sabemos que los constitucionalistas han sostenido que las comunidades autónomas no pueden limitar los derechos fundamentales, esas medidas de confinamiento generalizados no son admisibles y que el artículo 3 de la LOME solo permite a las comunidades autónomas adoptar medidas que afectan a personas concretas, ¿no? A los enfermos y a los que han estado en contacto con ellos, pero no adoptar medidas generales, como por ejemplo los confinamientos de poblaciones. Mientras que los administrativistas, bueno, pues han dicho que sí, que el artículo 3 sí que permite adoptar esas medidas. Pues vamos a ver. Claro, yo soy administrativista, o sea, bueno, simpatizo con esta segunda posición, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a interpretación literal del artículo 3 de la LOME, ¿no? Dice, ¿qué dice? Bueno, hay alguno que ha dicho, no, este artículo solo permite adoptar medidas singulares para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos. ¿Vale? Y si interpretas así este precepto, el segundo inciso del precepto, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible, es superfluo, es inútil, no tiene sentido interpretar, en mi opinión, literalmente la ley de esta manera. O sea, hay que dar valor a las palabras del legislador. Si el legislador ha querido incluir ese segundo inciso, digo yo que será por algo. Segundo lugar, bueno, yo creo que esto no se puede decir seriamente a ningún constitucionalista. Esto de que hay una reserva en favor del Estado para limitar derechos fundamentales. Sí, algún tuitero sí que lo he visto. No, pero no hay una reserva en favor del Estado para limitar derechos fundamentales. Hay una reserva para legislar, para establecer la legislación de desarrollo de los derechos fundamentales. Pero vamos, las comunidades autónomas dictan muchos actos administrativos de limitación de los derechos fundamentales, de muchos derechos fundamentales. Siguiente cuestión. La cuestión, obviamente, la Constitución, bueno, en realidad la ley orgánica contempla que el Estado puede, en caso de pandemia, declarar el estado de alarma y restringir derechos fundamentales. Pues yo creo que de manera explícita o implícita, muchos constitucionalistas han tendido a concebir esta competencia como exclusiva. Es decir, que para luchar contra una pandemia, digamos, gorda, aquí el Estado es el competente y esa competencia es exclusiva. ¿Me explico? Mientras que yo creo que es más razonable entender que es una competencia concurrente, que también las comunidades autónomas tienen competencias para luchar contra una pandemia. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque ninguna afirma que esa competencia sea del Estado, exclusiva del Estado. Es más, es al revés. Si hubiera alguna contradicción, habría que aplicar la LOMES, porque es posterior al LOEARES. Segundo lugar, tampoco se reserva en favor del Estado la competencia para dictar medidas de confinamiento generalizado. Y sobre todo, por una razón pragmática, es decir, vamos a ver, es conveniente y deseable que en esta materia exista una concurrencia o solapamiento competencial, es decir, que haya más de dos autoridades que sean competentes para luchar contra una pandemia. En primer lugar, ¿por qué? Porque puede haber incertidumbre acerca de cuál es la administración competente. Es decir, podemos tener dudas, de hecho las tenemos. Entonces, como puede haber dudas, pues mejor que sean las dos competentes. Y, en segundo lugar,
Porque alguna de esas autoridades, la que, imaginemos, la señalada con carácter exclusivo para adoptar medidas de protección, puede estar impedida para actuar. Como de hecho todos sabemos que en los momentos iniciales hubo varios ministros que estaban fuera de combate. Entonces, imaginaros que esto les pasa a todo el Consejo de Ministros. Joder, pues, la autoridad competente está desaparecida en combate. Pues por eso conviene que haya varias autoridades que en caso de necesidad puedan actuar. Y no hay que perder de vista que el principal efecto del estado de alarma es centralizar la competencia. Es decir, en un caso de extraordinaria urgente necesidad, porque la pandemia adquiere dimensión global, se considera que el Estado está mejor situado para afrontar esta situación que las comunidades autónomas. Perfecto. Yo lo entiendo perfectamente y es razonable. Mejor situado. Quiere decir que no es el único situado el que podría adoptar esas medidas de protección. Y la gran cuestión, creo, y es difícil, es una cuestión difícil, es decir, yo lo veo claramente, es una cuestión dudosa, por eso estamos discutiendo. El principio de legalidad, la vertiente material del principio determinado. Las restricciones de los derechos fundamentales tienen que estar predeterminadas normativamente, con el suficiente grado de detalle, como para que todos podamos calcular las consecuencias de nuestros comportamientos y se evite que los poderes públicos tengan un excesivo margen de actuación, porque demasiada discrecionalidad es peligro de arbitrariedad, peligro de abusos. Vale, perfecto. Entonces, dicen los constitucionalistas, el artículo 3 de la LOMES, no lo voy a repetir, todo lo que hacemos, es decir, en caso para luchar contra una enfermedad de carácter transmisible, se podrán adoptar cuantas medidas se estimen necesarias y proporcionadas, obviamente. Eso está en la ley hermana, por así decirlo, en la ley siamesa de 1986. Entonces, hay algún constitucionalista, en este caso, bueno, algún constitucionalista que ha dicho, este precepto no especifica ni el derecho fundamental que puede ser restringido, ni las condiciones, alcance, garantías de esta limitación, no cumple con las exigencias constitucionales. En todo caso, permitiría una restricción de derechos con carácter individualizado, ¿no? Lo que hemos dicho, los enfermos, a eso sí, ¿no? Y aquí se dice, la única legislación que permite adoptar estas medidas es la Ley Orgánica 4 de 1981, la ley que regula el estado de alarma. Vale. Mi opinión. Vamos a ver. Yo creo, y hemos más o menos sostenido la mayoría de administrativistas, que esta indeterminación, que es obvio que existe, no impide adoptar medidas de protección de la vida, de la salud. ¿Por qué? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el principio de determinación, el principio de legalidad, no juega del mismo modo en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico. Y hay que tener muy en cuenta que se trabaja en el de la policía administrativa, es decir, en el de la adopción de medidas de protección de bienes jurídicos frente a peligros inminentes. A mis alumnos les pongo siempre el mismo ejemplo. Vamos a ver. Imaginaos que hay una norma que dice, en el metro no se pueden subir perros. Es decir, al metro no se puede subir con un perro. Vale. Cuando tú ejerces la potestad sancionadora, no puedes interpretar esa norma de manera analógica. Entonces, si subes con un cocodrilo, no te pueden castigar. ¿Estamos de acuerdo? No, está, vale, perfecto. Ahora bien, si tú quieres subir al metro con un cocodrilo, yo creo que la policía te puede impedir subir. No te puede castigar, pero te puede impedir subir con el cocodrilo, porque estás poniendo en peligro la vida. Y puedes utilizar una cláusula muy indeterminada que está en el reglamento del servicio del metro para que no... Y si no existe esa cláusula, da igual. Aplicando el artículo 15 de la Constitución, te prohíbo subir al metro con un cocodrilo. Porque aquí yo creo que la vida, la protección de la vida prevalece. Y hay que tener en cuenta que es muy difícil prever cuáles van a ser las medidas necesarias para proteger la vida. Y hay que tener en cuenta el coste de la inactividad en el caso de laguna legal. ¿Qué pasa si en el año 80 pues la gente no se imaginaba que iba a pasar esto?
Y el legislador no reguló con el grado de exactitud deseable este problema. Entonces, ¿por qué en caso de laguna legal tiene que prevalecer la libertad de circulación frente a la protección de la vida? No lo entiendo. Entonces, pueden ser necesarias estas cláusulas indeterminadas. En otros ámbitos se admiten. Artículo 121 de la Ley de la Jurisdicción de la Contenciosa Administrativa, a la hora de adoptar medidas cautelares, se establece exactamente la misma expresión. Cuando ellas aseguren la efectividad de la sentencia. Y además yo creo que algunos de los que se han pronunciado sobre este tema incurren en incoherencias. Porque la ley que regula los estados de alarma, 5 minutos, vale, tampoco regula con el alcance y la precisión y las deseables o constitucionalmente exigibles las condiciones de la limitación, de la restricción. Es más, se remite a lo dispuesto en la LOME. Y luego eso de que sí se pueden adoptar medidas singulares, pero no medidas generales. Bueno, pues la cláusula que se utiliza para permitir confinar a los enfermos es medidas oportunas. Medidas oportunas. Ya me diréis, si medidas oportunas es mucho más preciso, mucho más determinado que medidas necesarias. Yo veo igual. Ahora, si vosotros me decís que no, que en un caso, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Porque es una cláusula, es una expresión sustancialmente idéntica. Y por último, ya lo he dicho, es decir, aun cuando la determinación fuera excesiva, o sea, bueno, sí, hay una laguna, o sea, esto es inconstitucional. La ley tendría que regularlo esto. Bueno, pero en caso de laguna, ¿por qué tiene que prevalecer un derecho fundamental sobre otro? Yo esto no acabo de entenderlo. No termino de entenderlo, sinceramente. ¿De acuerdo? Y con esto paso a una cuestión que está muy relacionada, perdón. Hay gente que dice, bueno, el artículo 3 hay que interpretarlo restrictivamente, porque aquí está en juego la libertad de circulación, un derecho fundamental que es la libertad de circulación. Ya, pero también está en juego la vida, también es un derecho fundamental. Entonces, habrá casos donde puedas dar prevalencia a la libertad de circulación, pero si el peligro para la vida es muy acuciante, muy inminente, pues yo creo que tendrás que tener en cuenta ese bien constitucional y hay que tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que de los derechos fundamentales se derivan obligaciones positivas de protección. Entonces, bueno, pues en algunos casos, ¿no? Y además esas obligaciones rigen también preter legem o incluso contra legem, porque los derechos fundamentales prevalecen sobre las leyes. Se dice, la alternativa, hombre, ya, las comunidades autónomas, el artículo 3, la alternativa es el estado de alarma. Bueno, pues bueno, vamos a ver qué hay detrás del estado de alarma, cuáles son las garantías del estado de alarma. Los constitucionalistas. El estado de alarma es más garantista. ¿Por qué? Porque tenemos el control del Congreso, representante directo del pueblo, y tenemos el control del Tribunal Constitucional. Bueno, pues yo creo que no, que el estado de alarma es menos garantista. Esta es una solución menos garantista. ¿Por qué? Porque el estado de alarma altera las competencias ordinarias. Es decir, le está dando el poder a una autoridad que no sabe de qué va el tema. Sanidad. El gobierno puede legislar, eliminar garantías legales, por ejemplo, la de procedimiento, o la del control judicial previo, que ha desaparecido. Si el estado de alarma dura menos de 15 días, no hay control del Congreso, como ocurrió en Madrid. La capacidad de control parlamentario es de facto muy limitada, porque en el Congreso se discuten otras cosas, no se están analizando si las restricciones de los derechos fundamentales son proporcionadas, necesarias, no. Se discuten otras cosas. Se han discutido otras cosas. La duración de la prórroga no está limitada por la Constitución. De hecho, ahora tenemos 6 meses. ¿Eso son garantías? No sé, lo dudo. El control del Tribunal Constitucional. Bueno, está missing. El Tribunal Constitucional ha desaparecido. Es decir, el Tribunal Constitucional se pronunciará dentro de unos cuantos años sobre esto, pero ahora mismo no hay control judicial.
Obviamente el estado de alarma restringe la tutela judicial de los afectados porque tiene rango de ley. No podemos cuestionar una norma que dicta el gobierno. Es decir, no la dicta el Parlamento, la dicta el gobierno, no hay que perderlo de vista. Pero tiene rango de ley. Es decir, que no podemos cuestionar esa norma ante los tribunales. Y, como ya he dicho, el estado de alarma elimina el control judicial previo. Y voy terminando ya. Se dice, oye, pero la solución es que se modifique la LOEAES y la LOMS. Yo estoy de acuerdo, habría que modificarla, pero mientras no se modifique, ¿qué hacemos? Porque en caso de laguna legal tiene que prevalecer la libertad de circulación sobre la protección de la vida. No lo veo. O sea, no lo veo. ¿De acuerdo? Y, por último, yo sigo sin explicarme a qué se debe esa correlación. ¿Por qué casi todos los constitucionalistas, la mayoría de ellos, se decantan por una visión y la mayoría de los administrativistas se ha decantado por la otra? Sigo sin explicarme. O sea, me planteo, quizás que los administrativistas tenemos una posición más cercana a la práctica judicial y administrativa. No lo sé, no tengo ni idea. O simplemente que el primer administrativista que se pronunció sobre esto dijo una cosa y todos por simpatía o por, no sé, todos fueron detrás y al revés. Sigo sin explicarme. Pero es un hecho sorprendente y que yo no me esperaba. ¿De acuerdo? Y con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que el debate por vuestras caras creo que va a ser animado. Bien, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Lorenzo y a Gabriel. Desde luego yo creo que han definido un poco las dos opciones. Es verdad que, bueno, que cada uno puede tener matices respecto de las posiciones de otros compañeros del grupo, pero este constitucionalismo versus administrativismo, ¿no?, que se plantea también así en este plan, un poco también para desdramatizar la situación que es realmente dramática. Y es dramática desde el punto de vista del derecho a la salud, no solo de la vida, sino de la salud, de la vida también, pero yo hablaría también de la salud, sino también desde el punto de vista del derecho de las garantías, ¿no?